Muy buenos días, mis amados. En el nombre de Jesucristo les saludo, agradecido con Dios por este tiempo nuevamente que me regala para poder llegar delante de ustedes. También dándole gracias a ustedes por su atención a este momento, a este espacio, este espacio que se llama Momentos con Dios. Mis amados, en el programa pasado comenzamos con una serie que he titulado La Iglesia, y esto pues con el propósito de aclarar algunas dudas, inquietudes, conceptos acerca de lo que es la iglesia. No pretendo profundizar en este tema, pero sí aclarar algunas cositas pues muy superficiales, pero que son muy necesarias. Daba el motivo, y es que uno a veces encuentra muchas personas y de manera muy especial personas, sobre todo personas que no pertenecen a una iglesia, realmente no pertenecen a ninguna iglesia cristiana, pero sin embargo hablan y dicen y conceptúan acerca de la iglesia, y obviamente al no ser parte de la iglesia y no conocer sobre el tema, pues hablan muchas cosas que no son ciertas a la hora de la verdad. Algunos lo hacen en su ignorancia, otros lo hacen no guiados, no por ignorancia, sino más bien guiados por ciertas pasiones en contra de la iglesia. Pero también hay muchos creyentes, personas, hermanos que pertenecen a la iglesia, pero que hay ciertos conceptos acerca de la iglesia que no los tienen muy claros. Entonces la idea de esta serie es poder, de alguna manera muy breve, muy sencilla, Dios mediante, poder aclarar algunas cosas. La semana pasada, el programa pasado, dábamos una definición de lo que es iglesia. Iglesia es el conjunto de creyentes. Viene de la palabra, el término iglesia, que nosotros utilizamos como iglesia, viene del griego eclesia, que significa congregación, significa la reunión de los llamados de afuera. Es reunión, es conjunto, ¿ok? Entonces la iglesia es el conjunto de personas. Ahora, en términos bíblicos, en términos teológicos, en términos cristocéntricos, iglesia es el conjunto de todos aquellos que hemos creído en Jesucristo. Eso es lo que es iglesia, todos los nacidos de nuevo. Entonces, esto excluye el concepto de que iglesia sea el edificio, o sea, la casa o el lugar donde se reúnen. No, iglesia es el conjunto de personas. Cuando te invitamos a la iglesia, te estamos invitando a que seas parte de ese grupo de hombres y mujeres que hemos creído en Jesucristo. Pero también esta definición excluye a veces una definición muy equivocada que dicen de que yo solo puedo ser iglesia y punto, yo no necesito congregarme. No, tú solo no puedes ser iglesia, porque la definición de iglesia te impide eso, exacto. Para ser iglesia, o sea, no se es iglesia, no podemos ser iglesia, somos parte de la iglesia, somos miembros de una iglesia, pero por sí solos no somos iglesia. Un creyente es templo del Espíritu Santo, es templo de Dios, pero no es iglesia. Para ser iglesia te tienes que juntar como mínimo con uno más. Jesús dijo que allí donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Esto lo dice en Mateo 18. Ahora, también vimos lo siguiente: ¿es importante la iglesia o no? Entonces aclaramos que sí, obviamente es muy importante. ¿Por qué? Porque la iglesia no es un invento de hombre, no es un concepto de hombre, no es una institución meramente humana, no es el desarrollo de un pensamiento humano, sino que la iglesia es el diseño de Dios. Eso es, la iglesia está en el diseño de Dios. Jesús dijo: edificaré mi iglesia. Esto lo dice en Mateo 16, 18, edificaré mi iglesia. Ahora, para Dios es muy importante la iglesia, porque la iglesia es el escenario, el espacio donde Él introduce a sus salvos, a los redimidos. En Hechos 2:47 dice que Él, el Señor, añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Los salvos siempre son añadidos a la iglesia. Cuando alguien dice: yo soy salvo, yo soy cristiano, pero no quiero congregarme, no quiero ser parte de la iglesia, está actuando o está pensando de una manera incoherente. Eso no puede ser, eso no existe. No existe un creyente, un nacido de nuevo, que no anhele pertenecer a una iglesia y que no pertenezca a la iglesia.
porque todos los salvos son añadidos por Dios mismo. Dios mismo los añade a la iglesia. ¿Cómo los añade? Pues Dios, que es el que produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Él mismo pone ese deseo en la persona de congregar, de hacerse bautizar, de congregarse, de tener membresía en una iglesia local. Entonces, mis amados, eso vimos en el programa pasado, donde la iglesia es diseño de Dios. La iglesia es muy importante, es el escenario donde Dios introduce a los que han de ser salvos. Hoy, en esta segunda parte, vamos a meditar un poco sobre la iglesia desde dos perspectivas, ¿sí? Desde dos definiciones. Y esas dos son la iglesia invisible y la iglesia visible. Es importante hacer esta diferenciación y esta aclaración. En primer lugar, ¿qué es la iglesia invisible? La iglesia invisible, como su propio nombre lo dice, es invisible. Es el conjunto de creyentes, pero que no son visibles. No son visibles, pues, para la vista humana. Esa iglesia está constituida por todos los creyentes de todos los tiempos, desde la venida del Espíritu Santo en Pentecostés hasta el último creyente, el último que se convierta antes del arrebatamiento de la iglesia. Todos esos creyentes constituimos lo que se llama la iglesia invisible. ¿Por qué es invisible? Porque realmente es imposible para nosotros como humanos verlos a todos. Yo puedo ver a mi hermano que se reúne conmigo el domingo, el miércoles, etcétera, y otros, pero es imposible verlos a todos. Esa iglesia invisible, de esa iglesia invisible que está constituida por todos, absolutamente todos los creyentes, está constituida por todos aquellos que hemos sido predestinados, porque realmente los salvos no somos por el azar, no somos porque de pronto decidimos simplemente creer en Jesucristo, sino que realmente Dios ya tiene, desde antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía decretado, listo, predestinado quienes iban a ser su iglesia. En Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo. O sea, nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Entonces, ya Dios no está esperando a ver, como pensando allí, a ver cuántos irán a convertir este año, cuántos irán a convertir antes de morir, cuántos irán a convertir antes del arrebatamiento. No, ya Dios tiene eso listo, la plenitud de la iglesia. Hay un número definido de creyentes y ese número lo ha definido Dios desde antes de la fundación del mundo. Esa es la iglesia invisible. A esa misma iglesia invisible es a la que se refiere el apóstol Pablo en Efesios también, capítulo 1, versículo 20 en adelante, donde dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio por cabeza, o sea, principal, sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es la iglesia, es su cuerpo, la plenitud de aquel de todo, aquel que todo lo llena en todo. Ahí no está hablando de una denominación, sino de la iglesia total, la iglesia de Jesucristo, la cual es su cuerpo, la iglesia invisible. También es llamada la iglesia espiritual, la iglesia mística, el cuerpo místico de Jesucristo, que está constituido por todos los creyentes, desde el primero que se convirtió, después de Pentecostés, desde los apóstoles, mejor dicho, desde los apóstoles hasta el último que se convierta antes del arrebatamiento. Entonces, esa es la iglesia de Jesucristo. Cuando hablamos de la iglesia de Jesucristo, estamos hablando de toda la iglesia. Entonces, esa es la iglesia invisible. Pero también debemos entender que existe la iglesia visible. Visible porque es visible a los humanos. Esa iglesia visible se encuentra aquí en la tierra de una manera
física, ¿sí? Está constituida, esa iglesia visible, está constituida por todos los creyentes que en el momento estamos vivos, que nos congregamos. Esa es la iglesia visible. Esa iglesia, ¿en qué se diferencia de la invisible? Uno, pues que es la iglesia que se ve. Dos, que la iglesia visible solamente está constituida por los que estamos vivos. La iglesia invisible está constituida por todos, por todos los creyentes de todas las épocas. Entonces tenemos la iglesia invisible y la iglesia visible. Mi amado hermano, usted hace parte, usted que ha recibido a Jesucristo, usted que ha creído en Jesucristo, que ha nacido de nuevo por su gracia, mi hermano, usted hace parte de esa iglesia de Jesucristo, de esa iglesia universal. O sea, usted está escrito en ese libro de la membresía que Dios tiene acerca de la iglesia, porque para Dios en Dios ya están todos los que son salvos. En la mente de Dios está, en el decreto eterno de Dios ya están todos los que han de ser salvos. Aún los que aún vienen y que se van a salvar, ya eso está escrito. Hermano, siéntase usted bendecido por haber sido escogido por Dios para ser parte de la iglesia de Jesucristo, para ser parte del pueblo de Dios. Y mi hermano, usted que me escucha, siéntase bendecido también de ser parte de la iglesia visible, allí donde estés. Tal vez estás en China, en Japón, estás en Francia, estás aquí en Colombia, en cualquier parte del mundo, pero eres parte de la iglesia visible. Eres uno de los redimidos de Cristo Jesús. Mi amigo, usted que me está escuchando, usted también puede gozar de ser parte de la iglesia de Jesucristo. ¿Qué tienes que hacer para ser parte de la iglesia de Jesucristo? Atender al llamado que Dios te hace a través del Evangelio y creer en Jesucristo, arrepentirte y creer en Jesús, que Jesús vino y murió en una cruz pagando por nuestros pecados, para que todo el que en él crea no se pierda, sino que sea salvo. Amén, tenga vida eterna. Jesucristo vino a redimir su iglesia, a pagar por su iglesia, para presentarse a sí mismo una iglesia sin mancha, sin pecado, santa, pura, para que esa iglesia en el arrebatamiento pueda ir con él y estar con él por la eternidad. Mis amados, la gloria es para Dios. Hermano, va a haber un día en que la iglesia universal se va a reunir por primera vez. Va a estar toda la iglesia de Jesucristo. O sea, la iglesia invisible, el cuerpo místico de Jesucristo. Vamos a estar allí con Cristo por siempre. Y esto lo encontramos nosotros en Primera a Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces los que ya murieron van a venir con Cristo. Luego nosotros, los que vivimos, o sea, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea, tanto los que estaban vivos como los que estaban muertos nos vamos a unir en un solo cuerpo y vamos a estar allí con Jesucristo. Esa es la iglesia invisible, la plenitud de la iglesia de Jesucristo, que es el cuerpo de Jesús. Mi amado amigo, como te decía ahora, si quieres pertenecer a esta iglesia, ser uno de los redimidos, estar allí en las nubes, en el aire con el Señor, aquel día cuando antes de la tribulación, cuando venga Jesucristo por sus escogidos, debes arrepentirte y creer en Jesús. Este es un buen momento para que lo hagas, para que lo pienses. Mira las cosas que están sucediendo. Arrepiéntete, cree en Jesús, entrégale tu vida a Jesús y vive para Él. Dios te ama y por eso te está dando tiempo y te está mostrando la necesidad de arrepentirte y entregarle tu vida a Jesús. Dios te bendiga más. En un próximo programa estaremos hablando de la iglesia visible en el nombre de Jesús. Dios te siga bendiciendo más.